Un multimillonario descubre a una niña leyendo en su biblioteca a las 3 de la madrugada. Ella no debía estar allí. Había roto sus reglas. Lo que él hizo después, nadie lo vio venir. En un ático de $50 millones, el silencio no es solo oro, es obligatorio. Allí el multimillonario Walter Harrington gobierna un imperio construido sobre una única creencia. Hay quienes toman y quienes son tomados. Él es uno de los que toman. Pero a las 3 de la mañana su control absoluto se rompe por un único y leve sonido. Un clic. Proviene de su biblioteca privada. Un lugar donde nadie debería estar. Espera a un intruso. Lo que encuentra es a la hija de la limpiadora del turno nocturno escondida en la oscuridad, concentrada en un libro complejo que él mismo no puede entender. Una niña que debería ser invisible. Una niña que lo ve todo. Y acaba de cometer un error fatal subestimarla. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde nos acompañas. Cuéntamelo en los comentarios. Espero que disfrutes esta historia. Encontró a la niña leyendo un libro que él mismo no podía comprender. El multimillonario Walter Harrington exigía un silencio absoluto en su ático de $50 millones, una fortaleza de vidrio y acero suspendida sobre la ciudad. Pero esa noche a las 3 de la madrugada, un diminuto sonido rompió ese silencio. Era un clic suave. No era una tubería asentándose. No era el zumbido del sistema de climatización. Walter Harrington conocía cada sonido de su hogar, igual que conocía cada activo de su vasto portafolio. Aquel sonido era incorrecto. Acababa de regresar de una cena tardía, una celebración por un acuerdo que sumaría otros 100 millones a su fortuna. A los 58 años, Walter había construido un imperio desde la nada, o al menos eso decía a las revistas. Creía que el mundo estaba dividido en dos tipos de personas, los que toman y los que son tomados. Él era de los primeros. Su traje hecho a medida costaba más de lo que la mayoría ganaba en un año. Sus zapatos, fabricados a mano en Italia, no hacían ruido sobre los pisos de mármol importado. Avanzó desde su ascensor privado hacia la gran biblioteca. El ático estaba oscuro salvo por el resplandor azul blanquecino de las luces de la ciudad muy abajo. Otro clic. Venía de la biblioteca. Los ojos de Walter se entrecerraron. Pagaba una fortuna por la mejor seguridad. Nadie debería estar allí. Su personal, su chef, sus asistentes, todos se iban a las 10 de la noche. La única persona permitida en el ático a esas horas era la limpiadora del turno nocturno, una mujer cuyo nombre nunca se había molestado en aprender. Entró en la biblioteca. La habitación era inmensa, con miles de libros que jamás había leído. Estaban allí solo por apariencia. Y entonces, en la esquina más lejana, lo vio una pequeña luz temblorosa como la de una luciérnaga. Provenía de detrás del gran globo terráqueo que mantenía junto a la ventana. Walter avanzó en silencio con la irritación creciendo. La limpiadora estaría robando, rodeó el globo, y su voz cortante rompió la oscuridad. ¿Qué demonios estás haciendo? La luz se apagó de golpe. Por un instante solo se oyó la respiración. Luego una voz respondió. Lo siento, señor. No lo oí entrar. Era una voz pequeña, la voz de una niña. Walter encendió el interruptor principal. La habitación se inundó con una luz brillante y severa. Ella estaba sentada en el suelo, encogida entre el globo y una estantería. Parecía diminuta, quizás de 9 o 10 años. Tenía el cabello rubio pálido recogido en una trenza sencilla. Llevaba zapatillas desgastadas y una sudadera descolorida. A su alrededor en el suelo no había utensilios de limpieza, sino libros gruesos pesados. En su regazo el libro que había estado leyendo con una pequeña linterna de llavero. Walter miró la portada. Su mente, normalmente tan rápida con números y negocios, se esforzó por comprenderla. Los principios de la mecánica cuántica. ¿Dónde está tu madre?, exigió Walter. La niña no se inmutó. Lo miró con los ojos más inquietantes que él había visto jamás, un azul profundo y serio. No mostraban miedo, solo una calma analítica y silenciosa. «Está en la cocina, señor», respondió la niña con voz firme. «Está puliendo la plata.
Dijo que terminaría en 1 hora. No le pago para que haga de niñera, replicó Walter con aspereza. Señaló el libro en su regazo. Y desde luego no permito que los niños jueguen en mi biblioteca. ¿Qué se supone que haces con eso? La niña miró el libro y luego lo miró a él. Estoy leyéndolo, señor. Walter soltó una breve y fría carcajada. Leyéndolo, claro. ¿Y supongo que también lo entiendes? ¿Mecánica cuántica? La expresión de la niña no cambió. La mayor parte, señor. Me cuesta un poco la interpretación de Copenhague. El principio de incertidumbre de Heisenberg es claro, pero el concepto de complementariedad de Bohr me parece incompleto. Walter Harrington se quedó completamente inmóvil. Miró del rostro de la niña al libro. Él tenía un título en física de Yale. Se había visto obligado a tomar una clase similar y apenas la había aprobado raspando un C-. Solo recordaba los dolores de cabeza. Ahora observaba a una niña de 10 años con una sudadera gastada que hablaba de Niels Bohr como si fuera un personaje de caricatura. ¿Quién eres?, dijo en un susurro peligroso. Soy Abigail Grant, señor. Mi madre es Emily Grant. Tráela, ordenó Walter. Ahora. Abigail colocó con cuidado un marcador, una simple hoja doblada entre las páginas densas del libro. Se levantó con movimientos tranquilos. Reunió los otros libros que había tomado de los estantes. Uno era una historia del Imperio Romano, otro, un manual de cálculo universitario. Salió de la biblioteca dejando a Walter solo bajo la luz cegadora. Sintió una extraña frialdad en el pecho. Miró el libro que ella había dejado. Lo levantó. Pesaba. Lo abrió en la página marcada. Estaba cubierta de ecuaciones que parecían escritas en otro idioma. Oyó pasos apresurados y frenéticos. Un momento después, una mujer entró corriendo en la habitación retorciéndose las manos. Llevaba el sencillo uniforme gris del servicio de limpieza. Era Emily Grant. Pálida con los ojos muy abiertos por el terror. Señor Harrington, lo siento de verdad, lo siento muchísimo, balbuceó. No debía salir de la cocina del personal, se lo juro. Emily tenía unos 40 años con el mismo cabello rubio que su hija, aunque con mechones grises recogidos en un moño apretado y cansado. Llevaba 6 meses trabajando para Walter. Era una excelente limpiadora eficiente, callada e invisible. Hasta ahora. Estaba aquí, dijo Walter con voz plana. Leyendo mis libros. Robando en efecto. No, señor, no robando. Emily se apresuró a decir juntando las manos. Solo le encanta leer. Ella es muy inteligente, dijo Emily con la voz temblorosa. Nunca tomaría nada, lo juro por mi vida. Tenía que traerla conmigo esta noche, señor Harrington. Suplicó la voz quebrándose. Tuvo fiebre esta mañana. No podía dejarla sola y no puedo darme el lujo de perder este turno. La agencia es muy estricta. Le preparé una pequeña cama en la cocina del personal. Le dije que durmiera. Solo me di la vuelta 1 minuto. Walter miró a la mujer. Vio debilidad. Vio desesperación. Despreciaba ambas cosas. Trajiste a una niña enferma a mi casa. Ya está bien, señor. La fiebre se fue. Solo es callada. Le gusta leer. Por favor, señor Harrington, no volverá a suceder. Abigail había reaparecido en la puerta. Se quedó inmóvil observando cómo su madre suplicaba. Su rostro era una máscara de calma fría perfecta. Ciertamente no volverá a suceder, dijo Walter. Miró más allá de la madre directamente a la niña. Tú, dijo con desdén. ¿Te crees lista, verdad? Leyendo libros difíciles. Jugando a ser adulta. Abigail no respondió. Déjame enseñarte una lección, niña, continuó Walter acercándose un paso más. Sintió como su poder regresaba. No importa cuántos libros leas. No importa cuánto creas saber. En este mundo uno nace para mandar o para servir. Gente como tú. Sirve. Limpia baños. Pule la plata. No lee física cuántica en mi biblioteca. Emily Grant soltó un jadeo llevándose una mano a la boca. Señor, por favor. Es solo una niña. Es una niña que necesita aprender su lugar.
replicó Walter con voz helada. Igual que su madre. Algo nuevo cruzó por el rostro de Emily. El miedo se desvaneció reemplazado por un destello de acero. Mi lugar, señor Harrington, dijo con firmeza, es hacer un trabajo honesto durante la noche. Es criar a mi hija para que sea mejor que yo. Mi padre luchó por este país. Era un buen hombre. Nos enseñó que no hay vergüenza en trabajar. Tu padre bufó. Walter seguramente era un soldadito que seguía órdenes. Yo doy las órdenes. Esa es la diferencia. Ese es el lugar que ustedes no entienden. Entonces ocurrió. Por primera vez la niña Abigail reaccionó. Alzó la cabeza bruscamente. Sus ojos azules ya no tranquilos se fijaron en Walter Harrington. No era una mirada de ira infantil. Era una mirada de hielo concentrado. Una mirada de comprensión súbita y terrible. Walter sintió ese escalofrío en el pecho otra vez. Por medio segundo tuvo la sensación de ser él quien estaba siendo analizado. Abby no, susurró su madre tomándola del brazo. Vámonos. Estás despedida, dijo Walter sin mirarlas. Por supuesto, añadió dándoles la espalda. Hizo un gesto con la mano como quien aparta algo sin importancia. Las quiero fuera de mi edificio en 5 minutos. Avisaré a la agencia. No se les permitirá volver jamás a ninguna de mis propiedades. Señor, por favor. Necesito este trabajo, sollozó Emily. 5 minutos, repitió Walter caminando hacia su bar para servirse un trago. Escuchó cómo la madre comenzaba a llorar un sonido bajo y rendido. Oyó cómo tomaba la mano de su hija. Vamos, cariño. Tenemos que recoger nuestras cosas. Escuchó los pasos alejarse, los de la madre apresurados y rotos, los de la hija lentos y medidos. Al llegar al umbral, Abigail se detuvo. Se giró y miró a Walter Harrington. Él estaba de espaldas admirando las luces de la ciudad, con una copa de coñac carísimo en la mano. No dijo una palabra, pero su mente no se detenía. No era solo una niña a la que le gustaba la física. Abigail Grant tenía un don. Su madre lo llamaba su truco de memoria. Los médicos lo llamaban memoria eidética. Abigail lo llamaba la biblioteca en su cabeza. Nunca olvidaba nada de lo que veía u oía. Durante 6 meses, mientras esperaba a que su madre terminara sus turnos, había observado. A veces se quedaba en la cocina del personal, pero otras, su madre le permitía sentarse en silencio en el estudio, mientras pasaba la aspiradora por el vestíbulo. Abigail había visto los documentos sobre el escritorio de Walter. Había visto los diagramas en sus pizarras blancas. Había escuchado las llamadas telefónicas que él hacía en altavoz gritando sobre cambios de zonificación y adquisiciones apalancadas. Para ella eran solo formas y sonidos rompecabezas números. Pero esa noche, el hombre que poseía esos números había insultado a su madre. Y peor aún, había insultado a su abuelo. Michael Grant no era ningún soldadito. Era un héroe de guerra condecorado. El hombre más bondadoso y fuerte que Abigail había conocido. Fue él quien le enseñó a leer. Fue él quien le dijo que su mente era un regalo, no una carga. Mientras Abigail se mantenía en el umbral, miró el escritorio al otro lado del pasillo. Vio una carpeta abierta. Vio un nombre, Harrington Global, y junto a él, otros que no reconocía: Apex Holdings, Clearwater Investments Project Nightingale. Hizo una fotografía mental. Clic. Miró la pizarra del estudio, la que él no había borrado. Era un mapa de dinero moviéndose entre recuadros. Clic. Recordó la llamada telefónica de la semana anterior cuando el señor Harrington se había reído y dicho: el concejal Davis es más codicioso de lo que parece. Doblen los honorarios de consultoría y el proyecto del muelle será nuestro. Clic. Abigail Grant se dio la vuelta y se marchó. No era solo una niña que entendía la mecánica cuántica. Era una niña que ahora tenía un motivo para entender a Walter Harrington. Y él acababa de cometer el mayor error de su vida. Walter Harrington observó cómo las puertas del ascensor se cerraban. Escuchó el leve sonido del llanto de Emily Grant al otro lado.
Incompetencia, murmuró para sí. Tomó un largo sorbo de su brandy. El líquido era suave y ardiente, costaba $2,000 la botella. Usualmente lo calmaba. Esa noche no. Regresó a la biblioteca. Miró la silla donde había estado sentada la pequeña niña rubia. Vio el libro que había dejado en el suelo, Los principios de la mecánica cuántica. Lo empujó con su zapato caro. Heisenberg. Bohr. Ridículo, bufó. Sintió una punzada aguda de irritación. No era rabia hacia la niña. Era esa sensación molesta y persistente de haber sido él quien había sido menospreciado. Esa mirada azul serena. No había sido una mirada de miedo. Había sido una mirada analítica, como si él fuera el espécimen bajo un microscopio. Una niña de 10 años murmuró en voz alta, su voz resonando en la habitación vacía. Tomó el libro y lo empujó violentamente de nuevo al estante. No le importó colocarlo en el lugar equivocado. Él era Walter Harrington. No cometía errores. Los aplastaba. Terminó su trago, sacó de su mente a la mujer y a su extraña hija, y fue a su despacho. Tenía un trato que cerrar. El proyecto del puerto avanzaba. Tomó el teléfono para llamar a sus abogados, olvidando por completo el diagrama que había dejado en su pizarra blanca. Dentro del ascensor, en el instante en que las puertas de latón pulido se cerraron, las piernas de Emily Grant cedieron. Se desplomó contra la pared revestida de caoba, y se deslizó hasta el suelo, sus sollozos resonando en el pequeño espacio confinado. «Oh, Abby, oh, mi niña. ¿Qué vamos a hacer?» El ascensor descendía. Piso 50. 49, 48. Lo perdí. Perdí el trabajo mejor pagado que he tenido, susurró entre lágrimas. Oh, Señor. La renta vence el primero la cuenta de la luz. Hundió el rostro entre las manos, los hombros temblando. Era un hombre tan vil. Abigail no lloró. Permaneció completamente quieta, mirando los números iluminarse a medida que descendían. 40. 39. No pensaba en la renta, no pensaba en la cuenta de la luz. En su mente seguía en el ático. Volvía a ver la escena como una película. Veía el rostro del señor Harrington. Escuchaba su voz: «Naciste para servir. Limpias baños». Y revisaba los datos que había recopilado. La pizarra de su estudio, un diagrama de flujo, una caja en la parte superior con la etiqueta H Global. Flechas que bajaban a 3 cajas más pequeñas: Apex Holdings, Clearwater Investments, Project Nightingale. El dinero fluía de las cajas pequeñas a la grande, pero también había flechas laterales que apuntaban a una caja adicional, CD Consulting. Clic. El archivo en su escritorio. Una lista de escrituras de propiedad, todas a lo largo del muelle. Clic. La llamada telefónica de la semana pasada. Ella había estado leyendo en silencio en la cocina, pero él usaba el altavoz. Su voz era fuerte e imponente. El concejal Davis es más codicioso de lo que parece. Doblen los honorarios de consultoría y el proyecto del puerto será nuestro. CD. Councilman Davis. Clic. El ascensor emitió un timbre suave al abrirse hacia el gran vestíbulo vacío. El guardia nocturno, un hombre llamado Frank, levantó la vista de su escritorio. Vio el rostro empapado en lágrimas de Emily. Vio a Abigail pálida y silenciosa. «Señora Grant, ¿todo bien?», preguntó. Frank era un hombre amable. Siempre le daba a Abigail un caramelo duro cuando llegaba. «Nos despidieron, Frank», susurró Emily, ajustándose la delgada chaqueta. El rostro de Frank se ensombreció. Sabía lo que significaba un despido nocturno por parte del señor Harrington. «Oh, Emily. Lo siento mucho. Son las 3:30 de la mañana. ¿Cómo van a volver a casa el autobús?», respondió ella secándose los ojos. «Estaremos bien. El último autobús no pasa hasta dentro de 1 hora», dijo Frank mirando el reloj. Sacó un billete de $10 de su billetera. «Tomen un taxi, por favor». «Oh, Frank, no puedo aceptarlo». «Por favor», insistió él poniéndolo en su mano. «Por la pequeña. Hace frío esta noche». Emily rompió en un nuevo llanto. «Gracias, Frank.
Dios lo bendiga. Abigail miró al guardia. Gracias, señor Frank, dijo. Su voz era plana, pero sus ojos no. Cruzó su mirada con la de él. Lo recordaría. Clic. Empujaron las pesadas puertas de vidrio. El aire exterior era frío y húmedo. La ciudad estaba en silencio. La brillante torre del edificio Harrington se alzaba detrás de ellas, un monumento de vidrio oscuro. No tomaron un taxi. Un taxi costaba demasiado. Los $10 de Frank serían para pan y leche. Caminaron 6 cuadras hasta la parada del autobús y se sentaron en el banco metálico y helado. Emily temblaba abrazando a Abigail. Estaremos bien, Abby. Encontraré algo. Llamaré a la agencia en cuanto amanezca. Tal vez pueda conseguir 2-3 turnos diurnos. Todo saldrá bien. Abigail apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Sintió el temblor en su cuerpo. En su mente estaba calculando. Honorarios de consultoría. Proyecto del puerto. Councilman Davis. Tenía 10 años. Entendía la mecánica cuántica. No entendía los sobornos. Aún no. Pero entendía que el señor Harrington tenía secretos. Y entendía que usaba su poder para hacer daño. Había herido a su madre. Había herido al señor Frank, que le temía. Y había insultado a su abuelo, al hombre al que llamó soldadito. El autobús finalmente llegó traqueteando hasta detenerse. Eran las únicas pasajeras. El trayecto duró 40 minutos. Pasaron de las calles limpias y anchas del centro a las calles angostas y agrietadas de su barrio. Bajaron y caminaron 2 cuadras hasta su edificio. Era una construcción vieja de ladrillo de 3 pisos. La pintura se caía a pedazos. Subieron las escaleras hasta el 2º piso. La mano de Emily temblaba al meter la llave en la cerradura. Abrió la puerta. El apartamento era pequeño, pero estaba impecable. Un sofá gastado, un televisor pequeño, el aroma de café y libros viejos. Una luz estaba encendida en la cocina. ¿Emily y Abby? ¿Son ustedes?, preguntó una voz masculina cálida pero cansada. Un hombre mayor salió de la cocina. Era alto, pero se apoyaba fuertemente en un bastón de madera. Llevaba un pijama sencillo y una bata azul descolorida. Era Michael Grant. Tenía 72 años. Su cabello era blanco como la nieve, pero sus ojos tenían el mismo azul profundo y penetrante que los de su nieta. Había sido capitán del ejército. Había servido 2 campañas. Tenía un perno en la cadera y un cofre lleno de medallas que guardaba en una caja de madera. Vio el rostro de Emily enrojecido y hinchado por el llanto. Vio el de Abigail pálido y firme. «Emily, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió?» La compostura de Emily se rompió otra vez. Cayó en los brazos de su padre, su historia saliendo a borbotones entre sollozos y susurros. La encontró papá. En la biblioteca, dijo entre lágrimas. Dijo cosas horribles. La llamó, me llamó y me despidió. Me despidió papá. No sé qué hacer. Michael Grant sostuvo a su hija. Miró por encima de su cabeza a Abigail, que estaba de pie en el marco de la puerta, observándolos en silencio. Su rostro, normalmente tan bondadoso, se endureció no con ira, sino con una profunda y fría tristeza. Había visto a hombres como Walter Harrington antes en los campos de batalla y en las salas de juntas, hombres que confundían el poder con el carácter. Tranquila, Emily, dijo suavemente acariciándole la espalda. Está bien, ya estamos bien. Estás en casa. Estás a salvo. Ayudó a su hija a sentarse en el sofá. Voy a prepararte un té. Abby, ve y trae una manta del cuarto de tu madre. Sí, abuelo, respondió Abigail. Caminó por el corto pasillo. El apartamento tenía 2 habitaciones, una para su madre, otra para su abuelo. Abigail dormía en una pequeña cama plegable, en la sala separada por una cortina para tener algo de privacidad. Pero su verdadero espacio era un diminuto armario que ella misma había transformado. Fue al cuarto de su madre y tomó la colcha pesada de la cama. Al regresar, pasó frente a su pequeño rincón. Se detuvo. Miró a su madre, que ahora lloraba en silencio en el sofá. Miró a su abuelo de pie en la cocina de espaldas, los hombros tensos, llenando una tetera con agua.
Su mano libre, la que no sostenía el bastón, estaba cerrada en un puño. Abigail no volvió al salón. Se escabulló detrás de su cortina. Había un pequeño escritorio, una lámpara de lectura y un estante. En él no había juguetes, sino pilas de libros viejas, ediciones de bolsillo, biografías, historia, manuales de matemáticas comprados en tiendas de segunda mano. Sacó un cuaderno espiral sencillo de los del colegio. Se sentó en su escritorio, lo abrió por una página en blanco y tomó un lápiz. Su mano estaba perfectamente firme. En la parte superior de la hoja escribió Emar Harrington su error ortográfico para Walter. Luego comenzó a dibujar. Trazó el diagrama de flujo de la pizarra H global y debajo 3 cajas Apex Clearwater Nightingale. Dibujó las flechas y la caja lateral CD Consulting. Debajo escribió las palabras que recordaba Councilman Davis, proyecto del puerto doble tarifa de consultoría. Anotó el nombre del archivo que había visto. Anotó las fechas. Ya no era una niña, era una testigo. Llenó una página, luego otra. La biblioteca en su cabeza estaba descargando la información. Escribió cada detalle que podía recordar de los últimos 6 meses. Las matrículas de los autos lujosos que visitaban, los nombres que oía gritar por teléfono, los fragmentos de papel que había visto en la papelera de Harrington antes de que su madre la vaciara. Estaba tan concentrada que no escuchó a su abuelo acercarse. Michael Grant se detuvo en la entrada de su pequeño refugio apoyado en su bastón. Traía un vaso de leche. Se quedó quieto. Miró el cuaderno. Vio los diagramas. Vio los nombres. Era un veterano. Estaba entrenado en estrategia. Supo inmediatamente lo que estaba viendo. No era un dibujo infantil, era un mapa. Abigail dijo en voz baja. Abigail dio un salto cubriendo la página con la mano. Soy yo, cariño, dijo Michael con dulzura. Se sentó en el borde de su camita. El metal crujió bajo su peso. La observó, sus ojos azules escudriñando su rostro. Tu madre me dijo lo que ese hombre dijo de mí. El labio inferior de Abigail tembló. Era la primera vez que mostraba un rasgo infantil. Dijo que eras un soldadito. Dijo que la gente como nosotros sirve. Lo dijo como si fuéramos basura. Es un necio, Abby, respondió Michael. El valor de un hombre no está en su cuenta bancaria. Está en su palabra, en su honor. Y ese hombre no tiene honor. Señaló el cuaderno. ¿Qué es esto, hija mía? Abigail vaciló. Solo su abuelo conocía su truco de memoria. Él era quien la había ayudado a controlarlo. Él le había dicho que era un regalo de Dios. Son sus secretos, abuelo, susurró. Es un hombre malo. Lastimó a mamá. Dijo que tú seguías órdenes, pero es él quien hace cosas malas. Creo que es un criminal. Michael Grant volvió a mirar la página. Leyó el nombre Councilman Davis. Sintió que la sangre se le helaba. Davis. Conocía ese nombre. Todo el mundo en la ciudad lo conocía. Un político que siempre votaba a favor de los grandes desarrolladores mientras barrios como el suyo se venían abajo. Y Project Nightingale. Michael lo había leído en el periódico, una fundación benéfica que Harrington Global supuestamente financiaba para construir una nueva ala hospitalaria para niños. Michael había pensado que era algo bueno, pero allí estaba vinculado a Apex Holdings y a CD Consulting. Comprendió que no era caridad, sino un medio para mover dinero y lavarlo. Miró a su nieta de 10 años. En una sola noche había descubierto lo que periodistas de investigación llevaban años intentando probar. Abby dijo con la voz pesada. Esto es muy peligroso, ¿lo entiendes, verdad? Es un abusón, respondió Abigail con voz pequeña pero firme. Tú me enseñaste a enfrentar a los abusones. Lo hice, admitió Michael. Pero este es un tipo distinto. Es un hombre que puede aplastar a la gente sin siquiera tocarlos. Miró a Emily dormida en el sofá, agotada de tanto llorar. Acaba de aplastar a tu madre. Quiero aplastarlo yo, dijo Abigail. Michael la miró sorprendido por la furia fría en su voz. Se vio reflejado en ella. Vio la misma voluntad de hierro. La justicia no se trata de aplastar personas. Abby dijo.
Se trata de equilibrio, de hacer lo correcto. Tocó el cuaderno con un dedo. Esto es solo información. No es prueba. Aún no. La memoria de una niña no basta para detener a un hombre como él. Entonces conseguiremos pruebas, dijo Abigail sin dudar. Michael suspiró. Miró alrededor del pequeño y pobre apartamento. Miró a su nieta brillante. Walter Harrington había cometido un error terrible. No solo había insultado a una limpiadora, no solo había insultado a un veterano. Les había dado una razón para contraatacar. Primero dijo Michael cerrando el cuaderno. Tenemos que sobrevivir. Tu madre necesita un trabajo. Tenemos que pagar el alquiler. No se puede librar una guerra si no se puede comer. ¿Y después?, preguntó Abigail. Michael miró el cuaderno, sus ojos entrecerrados. Y después encontraremos a alguien que sepa leer tu mapa. A la mañana siguiente, el pequeño apartamento se llenó con el aroma de café viejo y el sonido suave de las noticias en la televisión. Emily Grant ya estaba vestida, el rostro lavado, el cabello recogido. Había planchado su mejor blusa. Llamaré a la agencia en cuanto abran, dijo con una voz tensa de optimismo fingido. A la señora Gable le agradó. Me conseguirá otra colocación. Quizá un turno de día, así puedo estar en casa cuando vuelvas de la escuela, Abby. Abigail, sentada a la mesa de la cocina, no levantó la vista de su cuaderno de matemáticas. Ya estaba trabajando en el programa de 8º grado. Sí, mamá, respondió Abigail sin levantar la vista. Michael sorbió su café observando a su hija. Sabía lo que venía. Había visto ese tipo de jugadas de poder en el ejército. Un hombre poderoso como Harrington no se limitaba a despedir a alguien, lo convertía en un ejemplo. Emily marcó el número. Entró en su habitación para tener privacidad, pero el apartamento era pequeño. Se oía todo. Señora Gable. Hola, soy Emily Grant, dijo con voz educada, esperanzada. Hubo un largo silencio. Ya veo, murmuró Emily. Su voz sonaba ahora más débil. Señora Gable, le prometo que fue un malentendido. Mi hija, ella solo se distrajo. No tomó nada, ella. Otro silencio más largo esta vez. ¿Cómo dice? Removida del registro, la voz de Emily se quebró. He trabajado con ustedes 3 años. No he tenido ni una sola queja, ni una. Michael cerró los ojos. El lápiz de Abigail se detuvo sobre el papel. Por un solo cliente, susurró Michael para sí. Emily estaba llorando ahora. Pero el señor Harrington, él. Eso no es justo. Tengo una hija que alimentar. Por favor, señora Gable, no haga esto. El clic del teléfono colgándose resonó con fuerza en el silencio del apartamento. Emily salió del dormitorio. Parecía un fantasma. Miró a su padre con los ojos abiertos por un terror que iba más allá de las lágrimas. No solo me despidió, susurró. Me borró. La agencia rescindió mi contrato. Queja grave del cliente. Falta de confianza. Me arruinó papá. Se dejó caer en una silla junto a la mesa con las manos planas sobre la superficie. Me arruinó. No lo hizo, dijo Michael con voz firme, poniéndole una mano en el hombro. Es solo un hombre en una ciudad. Eres trabajadora. Eres honesta. Encontrarás algo más. ¿Qué? ¿Qué voy a encontrar?, preguntó Emily, la voz alzándose en pánico. En todas partes piden referencias. La agencia era mi única referencia en 3 años. Me cortó las piernas. ¿Por qué? Porque su biblioteca fue perturbada por una niña de 10 años. Abigail miró a su madre. Vio el miedo crudo, tembloroso. Esto no era como en los libros. En los libros los héroes nunca tenían miedo del alquiler. Nunca temían la factura de la luz. Esto, comprendió, era lo que el señor Harrington había hecho. No solo había usado palabras crueles, había usado su poder como un martillo para destrozar la vida de su madre. Abigail cerró en silencio su cuaderno de matemáticas. Abrió el cuaderno de la noche anterior, el de los diagramas. Miró a su abuelo. Michael le devolvió la mirada y asintió lentamente. Emily dijo, él sale ahí fuera. Recorre las calles. Solicita en cada cafetería, cada supermercado, cada hotel de esta ciudad. Mantén la cabeza en alto.
Eres una Grant. No nos quebramos. Emily miró a su padre. Vio el acero en sus ojos. Tomó una respiración profunda, temblorosa y asintió. Está bien, lo haré. Se levantó, tomó su bolso y salió por la puerta. En el momento en que se cerró, Michael se volvió hacia Abigail. Muy bien, soldado, dijo en voz baja. Nuestro turno. Ponte el abrigo. Vamos a la biblioteca. La biblioteca pública quedaba a 10 cuadras. Era cálida y olía a papel viejo y cera de suelo. Era uno de los lugares favoritos de Abigail, pero hoy no iban por placer. Michael la condujo hasta los terminales de computadora del fondo. Este será nuestro nuevo centro de operaciones. Abby dijo sentándose pesadamente en una de las sillas de plástico. Tenemos lo que yo llamo inteligencia bruta, tu cuaderno. Ahora debemos confirmarla. Necesitamos saber quiénes son esas personas. Debemos encontrar un punto débil. Abigail se sentó frente al computador. Sus dedos volaron sobre el teclado. Era más rápida que cualquier bibliotecaria. Empieza con los nombres que anotaste, indicó Michael en voz baja. Councilman Davis y Harrington Global. Búscalos juntos. Abigail tecleó. La pantalla se llenó de artículos. Fotos de Walter Harrington y de un hombre sonriente y bien peinado, el concejal Davis, dándose la mano en una conferencia de prensa sobre el nuevo proyecto de revitalización del puerto. El señor Harrington es un pilar de esta comunidad, decía una cita de Davis. Su generosidad no tiene igual. Ahora busca Project Nightingale, ordenó Michael. Abigail volvió a teclear. Los resultados eran escasos. Un pequeño sitio web describía Project Nightingale como una fundación benéfica para construir una nueva ala infantil de última generación en el hospital de la ciudad. Financiado íntegramente por una generosa donación anónima de un empresario destacado. Una donación anónima, bufó Michael. Un hombre como Harrington no hace nada en anonimato. Quiere su nombre en el edificio, a menos que no quiera que se sepa de dónde viene el dinero. Profundiza más. Abby busca quienes están en la junta directiva de Project Nightingale. Abigail navegó por la página, encontró la sección acerca de nosotros. Encontró la lista de miembros de la junta, presidente, secretaria y tesorero. Ahora, dijo Michael, inclinándose, abre otra ventana. Busca las otras compañías de tu lista, Apex Holdings y Clearwater Investments. Abigail buscó Apex Holdings. Era una web sencilla de una supuesta empresa financiera. Entró en la sección Nuestro equipo. Encontró al director ejecutivo. Se quedó helada. ¿Qué pasa, Abby?, preguntó Michael. Abuelo, susurró ella. El CEO de Apex Holdings se llama Robert Shaw. Es el mismo hombre que figura como tesorero en Project Nightingale. Los ojos de Michael se encendieron con un fuego frío. Lo tenemos, murmuró. Ese es el puente. Así mueve el dinero. Harrington paga el soborno a Davis. Davis, mediante algún canal, lo dona a Project Nightingale. La caridad entonces paga a Apex Holdings, la propia empresa de Harrington, por servicios financieros o gastos de construcción. Está lavando el dinero. Lo hace pasar de sucio a limpio. Abigail miró a su abuelo. Está robando. Está haciendo algo peor, Abby. Está robando a la ciudad. Usa un hospital infantil como fachada. Ese es el hombre que llamó sirvienta a tu madre. El rostro de Abigail se endureció. Miró de nuevo la pantalla. Tenemos el cómo, abuelo dijo, repitiendo sus palabras de la noche anterior. Pero no tenemos pruebas. Solo parece sospechoso. No es una prueba. Tienes razón, asintió Michael. Se quedó mirando la pantalla, su mente trabajando. Volvía a estar en el campo de batalla buscando una brecha. Somos dos civiles. No tenemos poder. Solo la memoria de una niña de 10 años y una computadora pública. No podemos enfrentarlo de frente. Sería una masacre. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Abigail. Buscamos un insurgente, dijo Michael. Alguien que ya tenga armas pero sin munición. Necesitamos un periodista. Alguien que ya odie a Harrington. Alguien a quien él ya haya dañado. Abigail volvió al teclado.
Sabía exactamente qué buscar. Tecleó Walter Harrington demanda periodista. La pantalla se llenó de enlaces. Harrington al parecer demandaba a los periodistas con frecuencia. Pero un nombre se repetía una y otra vez: David Chun. Chun había sido un reportero de investigación estrella del principal diario de la ciudad, The Chronicle. 3 años atrás, había publicado una serie demoledora de artículos. Acusaba a Walter Harrington exactamente de esto: usar empresas fantasma y sobornos políticos para asegurar un enorme contrato inmobiliario en el centro. «Este es Abby», dijo Michael con voz urgente. Abigail abrió los enlaces. Los primeros artículos eran explosivos llenos de acusaciones y filtraciones de documentos, pero luego se detenían. El último enlace era de hace 2 años y medio, una pequeña nota de 2 párrafos en una página interior del periódico. Rectificación. El titular decía: The Chronicle. Se disculpa formalmente con el señor Walter Harrington por los informes no fundamentados de David Chun. El señor Chun ya no trabaja en el periódico. ¿Lo destruyó?, dijo Abigail. Igual que intenta destruir a tu madre, asintió Michael. Harrington lo demandó, lo dejó sin nada, arruinó su carrera. Lo usó como ejemplo igual que a Emily. Michael fijó la mirada en el nombre. David Chun, dijo lentamente. Este es nuestro hombre. Un hombre que ya no tiene nada que perder. Un hombre que quiere venganza tanto como nosotros queremos justicia. ¿Cómo lo encontramos?, preguntó Abigail. Un buen periodista nunca se retira del todo, respondió Michael. Solo se esconde. Tardaron 1 hora más. Lo encontraron. David Chun ya no trabajaba en The Chronicle. No trabajaba en ningún periódico. Mantenía un pequeño blog independiente. Se veía viejo, anticuado. Solo texto. Publicaba sobre reuniones del Consejo Municipal, leyes de zonificación y reportes presupuestarios. Nadie lo leía. Su dirección figuraba como un apartado postal, pero al final de la página había un enlace de contacto y un número de teléfono. Michael lo anotó en un pedazo de papel. Esa noche el apartamento estaba a oscuras, salvo por la luz tenue sobre la estufa. Emily había regresado. Los pies le dolían, el rostro era una máscara de derrota. Había entregado 12 currículums, llenado 8 solicitudes. Nadie la había llamado. Comió un pequeño tazón de sopa y se quedó dormida en el sofá aún vestida. Michael se sentó en la mesa de la cocina. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador. Miró el pedazo de papel con el número. Miró a Abigail sentada frente a él con su cuaderno abierto. «Abigail», dijo Michael tan bajo que casi era un susurro. «Debes entender lo que estamos haciendo. Este es el punto sin retorno. Cuando haga esta llamada estaremos dentro de la pelea. Será peligroso. Ese hombre Harrington no se limitará a despedirnos. Intentará destruirnos, a todos. También a tu madre». Abigail miró a su madre dormida en el sofá. Miró el aviso de pago vencido de la factura eléctrica que Emily había dejado sobre la mesa. «Ya nos está destruyendo, abuelo», dijo. Michael la miró y el corazón le dolió con una mezcla terrible de orgullo y miedo. Era su sangre. Era una soldado. «Tienes razón», dijo. Tomó el viejo teléfono de cocina. Respiró hondo con calma. Sus dedos endurecidos por años de sostener el bastón marcaron lentamente el número. Sonó 1, 2, 3 veces. Un hombre respondió. Su voz era áspera, cansada y llena de desconfianza. «Sí», dijo. «¿El señor Chun?», preguntó Michael. «¿El señor David Chun? ¿Quién habla? Mi nombre es Michael Grant. No me conoce, señor, pero creo que tenemos un conocido en común». Hubo silencio al otro lado. «Ya no soy periodista, viejo. No sé qué esté vendiendo, pero no me interesa». «No vendo nada, señor Chun», replicó Michael con voz de hierro. «Le estoy ofreciendo algo. Le ofrezco al hombre que arruinó su vida». Otro silencio pesado. «Walter Harrington», dijo Michael. Abigail observó a su abuelo. Estaba sentado más erguido. Ya no era solo un anciano con un bastón. «Lo escucho», respondió finalmente David Chun. El silencio en la línea era denso, presurizado.
David respiraba pero no hablaba. «Señor Chun», dijo Michael, «¿cómo sé que no es uno de los suyos? ¿Cómo sé que esto no es una trampa para demandarme otra vez? No me queda nada para que me quite, pero seguro sus abogados encontrarían algo». «No me conoce», dijo Michael firme. «Pero usted lo conoce a él. Sabe cómo actúa. Escribió 3 artículos sobre sus empresas fantasma. Tenía razón, solo le faltaba la pieza final. Nosotros la tenemos». «Nosotros», preguntó Chun, la voz afilada por la sospecha. «Mi familia. Gente a la que él dañó porque pudo. Gente a la que subestimó. Ha dañado a mucha gente, señor Grant. No es especial». «Tal vez», respondió Michael, «pero somos los únicos que hemos estado dentro de su ático los últimos 6 meses». Otro silencio. Distinto esta vez. Era el sonido de un cazador que afina el oído. ¿Dónde dijo finalmente Chun? «Mañana 4 en punto. Biblioteca Pública de la ciudad, sede principal en la Quinta Avenida. Sección de Historia, segundo piso, Teatro Europeo». Eso es muy específico. «Soy veterano», respondió Michael con sencillez. «Me gusta la historia. Seré el hombre con bastón leyendo sobre la batalla de las Ardenas. Me reconocerá. ¿Y cómo sabré que viene solo? No lo sabrá», dijo Michael. «Tendrá que confiar en que el hombre que arruinó su vida vale el riesgo. Estaremos allí 20 minutos. Si no aparece, buscaremos otra manera». Michael Grant colgó. No esperó respuesta. Miró a Abigail. Su rostro pálido brillaba débilmente bajo la luz de la cocina, pero sus ojos ardían. «Ahora nos preparamos», dijo Michael. «Ve a tu habitación. Escríbelo todo. Todo lo que recuerdes, nombres, fechas, horas, cada número. No escribas lo que opinas. No escribas lo que crees. Escribe lo que sabes. Hechos». Como un informe de posmisión de un soldado. «Sí, abuelo», dijo Abigail, desapareciendo detrás de la cortina. Michael se quedó mucho rato en la mesa. Escuchó a su hija Emily moverse en sueños agitados en el sofá. Era un hombre de 72 años con una cadera dañada. Estaba a punto de declarar la guerra al multimillonario más poderoso de la ciudad. Estaba aterrado y no se había sentido tan vivo en 20 años. Al día siguiente, la biblioteca estaba silenciosa. El aire olía a polvo y papel antiguo. Michael Grant se sentó en un banco de madera en el pasillo marcado. Teatro Europeo, Segunda Guerra Mundial. Un grueso libro sobre el asedio de Bastogne. Descansaba abierto en su regazo aunque no lo leía. Abigail estaba sentada en el suelo a pocos metros fingiendo leer un libro sobre la República Romana. Tenía su cuaderno espiral escondido dentro. A las 4:02 p.m., Michael lo vio. Ya no era el reportero pulido y confiado de las viejas fotos del periódico. Ese hombre parecía vivir dentro de su abrigo. Estaba delgado, con ojeras profundas, el cabello desordenado. Parecía, pensó Michael, un hombre derrotado. David Chun pasó por el pasillo, los ojos atentos. Miró a Michael, miró a Abigail. Resopló un sonido breve y amargo y empezó a alejarse. Había esperado a un denunciante corporativo, a un socio resentido, no a un anciano y una niña de 4º grado. «Señor Chun», llamó Michael con voz tranquila pero firme. David se detuvo. Giró lentamente. Regresó con las manos hundidas en los bolsillos. «Señor Grant». «Gracias por venir», dijo Michael. «Esta es mi nieta Abigail». Los ojos de David se posaron en la niña y luego volvieron al abuelo. Su expresión era de enojo. «¿Una broma? ¿Esto es una broma?» «No es ninguna broma, señor», dijo Michael. «Trajo a una niña a esto». «¿Qué es esto?» «Una visita de la Fundación Make-A-Wish. Quiere que escriba un artículo sobre su nieta superdotada. Le dije que ya no soy periodista. Ella es la razón por la que estamos aquí», dijo Michael bajando la voz hasta un susurro. «Ella es la fuente». «¿La fuente?», repitió David con una risa seca y amarga. «¿La fuente de qué? Del menú de la cafetería». «Quítense de mi camino. Project Nightingale», dijo Abigail. Su voz no fue alta, pero cortó el aire polvoriento como un cuchillo. David Chun se detuvo. Quedó de espaldas a ellos.
No se movió durante 5 segundos. Lentamente se giró. Miró a Abigail. Su rostro estaba pálido. ¿Qué dijiste? Abigail se puso de pie. Era pequeña, pero se mantenía con una quietud adulta extraña. Project Nightingale. Es la empresa fantasma, dijo con voz clara y firme, como si recitara una tabla de multiplicar. Usted pensó que era una compañía llamada Arya Investments cuando escribió su artículo. Se equivocó. Arya era una distracción. La verdadera es Nightingale. Está registrada como una organización benéfica 501c3. Así es como lava el dinero. David dio un paso adelante. Ya no reía. ¿Cómo sabes ese nombre? Vi los diagramas en la pizarra del señor Harrington, respondió Abigail. Está recibiendo sobornos del concejal Davis para el nuevo proyecto del puerto, pero Davis no le paga directamente. El dinero del soborno se dona a Project Nightingale. Parece una donación limpia para construir una nueva ala hospitalaria. David la observó con la boca entreabierta. ¿Y el dinero? El dinero no se queda allí. Continuó Abigail sin apartar la mirada. La caridad tiene gastos. Paga por gestión financiera y supervisión de construcción a una empresa llamada Apex Holdings. Apex Holdings está dirigida por un hombre llamado Robert Shaw. El señor Shaw también figura como tesorero de Project Nightingale. El dinero entra limpio y sale sucio. No es una donación, es una lavandería. David se apoyó en la estantería. Parecía haber recibido un golpe en el estómago. Yo tenía a Shaw, murmuró. Sabía que Apex estaba sucia, pero no pude vincularla con Harrington. No encontré el puente. Nightingale. Dios mío. Miró de Abigail a Michael. ¿Quiénes son ustedes? Soy Michael Grant, dijo Michael poniéndose de pie con ayuda de su bastón. Mi hija Emily. Fue la limpiadora nocturna de Walter Harrington. Encontró a mi nieta en su biblioteca, dijo Michael. Estaba leyendo física, mecánica cuántica, añadió Abigail en voz baja. El principio de incertidumbre de Heisenberg. David soltó un suspiro tembloroso. He oído rumores sobre esa biblioteca. Decían que la compró solo por aparentar que ni siquiera entendía los títulos. No podía, dijo Abigail. Eso lo enfurecía. Dijo que la gente como nosotros, como mi madre, había nacido para servir. Dijo que mi abuelo era solo un soldadito que seguía órdenes. Luego despidió a mi madre y llamó a su agencia para ponerla en la lista negra. No puede conseguir trabajo en ningún lado. El rostro de David Chun, que antes estaba pálido de sorpresa, se tiñó de una ira conocida profunda. Reconocía el patrón, lo había vivido. Harrington no se conformaba con ganar. Tenía que destruir. Tenía que aniquilar. Esto es real, dijo David en voz baja. ¿Me estás diciendo que esta niña de 10 años memorizó todo esto? Michael puso una mano sobre el hombro de Abigail. Mi nieta tiene un don. Lo que ve no lo olvida. Ha estado en ese ático 6 meses. Ha estado escuchando, observando. Tiene toda su operación en la cabeza. Y aquí, añadió Michael, está escrita. Sacó el cuaderno espiral de Abigail y se lo entregó a David. Las manos del periodista temblaban al abrirlo. Página tras página, diagramas, fechas, números de matrícula, nombres de empresas fantasma, frases completas de llamadas telefónicas que Abigail había oído. Era la inteligencia cruda que Michael le había prometido. Era la llave maestra del imperio de Harrington. Esto es todo, susurró David. Esto es por lo que me demandó. Esto es la verdad. Alzó la mirada y por primera vez la expresión de hombre roto desapareció. Sus ojos estaban afilados. El periodista había vuelto. De acuerdo, dijo con una voz repentinamente firme y profesional, cerrando de golpe el cuaderno. De acuerdo, señor Grant. Abigail, esto es lo que haremos. Esto no es una noticia. Si lo llevamos a un periódico, los abogados de Harrington nos destrozarán antes de que salga impreso. Es dueño del editor. Dirá que son los delirios de una niña y de un reportero desacreditado. Nos aplastará.
«Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Michael. «Esto no es periodismo», dijo David con voz dura. «Es un caso penal. Estamos construyendo una acusación. No vamos al Chronicle, vamos al FBI, al Distrito Sur. Estamos hablando de fraude bancario, corrupción pública y crimen organizado». Michael asintió. «Estamos en sus manos, señor Chun. Llámeme David», dijo él. «Y aún no estamos listos». Golpeó el cuaderno con un dedo. «Esto es nuestro mapa. Es perfecto, pero no es evidencia. Un jurado no puede interrogar la memoria de una niña por perfecta que sea. Necesitamos un documento, una sola pieza de papel que valide todo lo que hay aquí. Un extracto bancario, una transferencia, un correo electrónico». «¿Y cómo conseguimos eso?», preguntó Michael. David volvió a mirar el cuaderno. Señaló uno de los nombres que Abigail había rodeado una docena de veces. «Vamos tras el eslabón débil», dijo. «Robert Shaw, el hombre del dinero. CEO de Apex y tesorero de Nightingale. Un hombre como Harrington nunca ensucia sus propias manos. Usa a tipos como Shaw. Él es quien comete el fraude. Él será quien vaya a prisión cuando esto salga a la luz. Harrington lo sacrificará para salvarse». «Entonces lo encontramos», dijo Michael. «Lo asustamos», corrigió David. «Hacemos que crea que el barco se hunde y que Harrington lo dejará ahogarse. Que entienda que su única salida es convertirse en testigo del Estado. Que nos dé las pruebas a cambio de una cuerda de salvación». «¿Cómo?», preguntó Abigail. David los miró a ambos, el viejo soldado y la niña prodigio. Era el ejército más extraño que había visto. «Voy a tener que investigar», dijo. «Debo averiguar dónde come Shaw, dónde bebe, dónde vive. Necesito su punto débil. Ustedes dos ya hicieron lo imposible. Nos dieron el arma. Ahora déjenme apuntarla. Váyanse a casa. Manténganse callados. Bajo ninguna circunstancia se acerquen a ese edificio ni a nadie relacionado con Harrington. Yo los encontraré». Tomó el cuaderno. «¿Puedo? Ella tiene una copia», dijo Michael. «Hizo 2 más anoche». «De memoria». David la miró atónito y soltó una breve risa incrédula. «Eligió a la familia equivocada para meterse». «Así es», dijo Michael apretando el bastón. Durante 3 días el pequeño apartamento permaneció en silencio. Emily Grant salía cada mañana y volvía cada noche con los hombros un poco más caídos y el rostro más pálido. Las negativas se acumulaban. Nadie contrataba a una mujer en la lista negra de la agencia de Harrington. Había empezado a solicitar trabajo en cadenas de comida rápida, pero incluso allí la miraban con recelo. Michael y Abigail mantenían su rutina. Iban a la biblioteca pública, leían, esperaban. Abigail veía el peso en el rostro de su abuelo. Pasaba horas al teléfono con la oficina de asuntos de veteranos, intentando conseguir un adelanto de su pequeña pensión. Revisaba la despensa contando las latas de frijoles. Se estaban quedando sin tiempo, se estaban quedando sin comida. La 4ª noche el teléfono sonó. Eran casi las 11. Emily dormía agotada. Michael contestó. «Residencia Grant. Soy yo». La voz baja y urgente de David Chun llegó por la línea. «Lo tengo». Michael se incorporó de golpe. Hizo señas a Abigail, que corrió a su lado. «¿Qué encontraste?», preguntó. «A Shaw», dijo David hablando rápido. «No es solo un criminal. Es un hombre desesperado». Lo seguí. «No va a bares caros. No tiene amante. Solo va a un sitio, el hospital de la ciudad. El real, no el ala de Nightingale. ¿Por qué su hijo? 9 años. Leucemia. Lleva 6 meses allí. El tratamiento es experimental, astronómicamente caro. Harrington no solo le paga, lo usa. Shaw está atrapado. Lleva 5 años manipulando los libros para Harrington, y apostaría mi vida a que Harrington lo tiene sometido con las facturas médicas». «Dios mío», susurró Michael. «Usa un hospital infantil falso para ocultar sobornos, y chantajea a un hombre cuyo hijo está realmente enfermo». «El control perfecto», dijo David. «Y nuestro punto débil. Un hombre así está aterrorizado. No es leal. Es un prisionero». «¿Cuál es el plan?», preguntó Michael.
Estoy en el hospital ahora en el estacionamiento. Voy a confrontarlo cuando salga. Es ahora o nunca, Michael. Esto termina esta noche. Solo necesitaba que lo supieras. Ten cuidado, hijo, dijo Michael. David colgó. Abigail miró a su abuelo. ¿El señor Chun va a estar bien? Es un buen soldado, respondió Michael rodeándola con el brazo. Ahora recemos. El estacionamiento del hospital era frío y olía a aceite. David Chun estaba sentado en su viejo sedán de 1998. A las 11:32 p.m., Robert Shaw salió del ascensor. Se veía terrible. Su traje arrugado. No se había afeitado. Era solo un padre consumido por el dolor y el miedo. David salió del coche. Señor Shaw dijo. Shaw se giró bruscamente, las llaves apretadas en la mano. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Mi nombre es David Chun. Solía ser periodista. El rostro de Shaw palideció. No tengo nada que decirle. Déjeme en paz. Trató de meter la llave en su coche torpe. No vengo por una historia, señor Shaw, dijo David avanzando hacia la luz amarilla. Vengo a ofrecerle una salida. ¿Una salida de qué? No sé de qué me habla. Project Nightingale, dijo David. Las llaves cayeron al suelo resonando sobre el cemento. Apex Holdings, continuó David con voz tranquila, casi amable. El concejal Davis. Los sobornos del puerto. Lo sé todo, Robert. Y pronto todos lo sabrán. Shaw comenzó a temblar. No sabe nada. No puede. El señor Harrington lo destruirá. Me destruyó hace 3 años, dijo David. Ya no tengo nada que perder. Pero usted sí. Tiene esposa. Tiene un hijo. Habitación 412. Leucemia. Shaw soltó un sollozo ahogado. Por favor, por favor. Él me cortará. Paga el tratamiento. Mi hijo morirá. Se lo ruego, no puede. Ya lo está haciendo Robert, dijo David acercándose. ¿No lo ve usted, es el tesorero? El director ejecutivo. Su nombre está en cada transferencia ilegal. Cuando esto estalle, y va a estallar, ¿quién cree que irá a prisión? ¿Él o el hombre que firmó los cheques Shaw? Se apoyó en su coche, las piernas cediéndole. Él sabía que era verdad. Te va a lanzar a los lobos, dijo David. Dirá que eras un empleado rebelde. Fingirá estar horrorizado. Se alejará impune. Tú irás a prisión por 20 años. ¿Y qué pasará con tu hijo entonces? ¿Qué quiere? Susurró Shaw con las lágrimas corriéndole por la cara. No trabajo para un periódico, respondió David. Trabajo con gente que quiere justicia. Estoy preparando un caso para el FBI, un caso de crimen organizado. Y ahora mismo tengo un expediente que te señala a ti como el cabecilla, no yo solo. ¿Lo sé?, dijo David con calma. Pero necesito una cosa para apuntarlo hacia él. Extendió la mano. Necesito una prueba tangible. El libro de contabilidad real, un recibo de transferencia bancaria, algo con su nombre. Si me das eso, te doy una salida. Te conviertes en testigo del Estado. Obtienes inmunidad, protección. Salvas a tu familia. Y él recibe lo que merece. Shaw miró la mano de David. Lloraba sin contenerse. Era un hombre en el borde del abismo. Él me hizo mantener un segundo juego de libros, susurró Shaw. ¿Cómo seguro? Dijo que era por cuestiones de impuestos, pero es el libro verdadero. Muestra el dinero que entra de Davis y cómo sale a sus cuentas offshore personales. Está en una memoria USB en mi maletín. Dámela, Robert, dijo David. Y sé libre. Shaw buscó con torpeza en su maletín. Sacó una pequeña memoria USB negra y la puso en la mano de David. Está todo ahí, dijo Shaw sollozando. Él es un monstruo. Lo sé, respondió David cerrando el puño sobre la memoria. Vuelve con tu hijo, señor Shaw. Duerma un poco. Un agente federal lo contactará por la mañana. David Chun se alejó con ese pequeño pedazo de plástico pesándole en el bolsillo. Lo tenía. Tenía a Harrington. 2 semanas después. Walter Harrington estaba de pie en el escenario de un gran salón de baile. Era la gala anual de la City Foundation.
Cientos de miembros de la élite local en smoking y vestidos de gala lo aplaudían. Se encontraba en el podio recibiendo el premio al filántropo del año por su generoso y revolucionario apoyo a Project Nightingale. Gracias. Muchas gracias. Sonrió Harrington, su voz suave y encantadora. Nosotros los que estamos en esta sala tenemos un deber de liderar, un deber de retribuir. Y me enorgullece encabezar esa causa. Los aplausos fueron ensordecedores. Al fondo del salón, 2 hombres con trajes azul oscuro hablaron por sus micrófonos de muñeca. Está en el escenario. Vamos a entrar. Las puertas principales del salón se abrieron. 2 agentes del FBI entraron seguidos por otros 2. No llevaban smoking. Avanzaron con calma directamente hacia el escenario. Los aplausos murieron. El silencio cayó como un manto. Harrington dejó de sonreír. Parecía confundido. ¿Puedo ayudarlos, caballeros?, preguntó. El agente principal subió los escalones. Con él venía un 5.º hombre, David Chun. El rostro de Harrington se endureció. Chun, ¿qué significa esto? Haré que te echen. Seguridad, Walter Harrington, dijo el agente principal, su voz resonando en la sala muda. Está usted arrestado por fraude electrónico federal, conspiración para cometer sobornos y lavado de dinero. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. «¡Esto es un escándalo!», gritó Harrington. «No tienen pruebas». Este impostor escupió señalando a David. «Ha estado inventando mentiras sobre mí durante años. No necesitamos sus mentiras», dijo el agente con serenidad. Sostuvo una pequeña bolsa de evidencia. Dentro la memoria USB. Tenemos su libro de contabilidad. Tenemos todas sus cuentas offshore. Y tenemos el testimonio jurado de su socio, el señor Robert Shaw. El color se desvaneció del rostro de Harrington. Por fin entendió. Estaba perdido. Los agentes le tomaron las manos por detrás. El chasquido metálico de las esposas resonó en el salón de baile. David Chun observó mientras se llevaban al magnate fuera del escenario. Lo que hizo después sorprendió a todos. Nada. No se regodeó. No habló. Solo respiró hondo. En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, el televisor transmitía la noticia con intensidad. Arrestado con esposas frente a los más poderosos de la ciudad. Walter Harrington, el hombre que creía poseer